Dios les bendiga y les guarde. Se pueden sentar. Y bienvenidos a casa. Bienvenidos a casa. Yo sé que vamos a mandar a los niños en un momentito. Espérense. Miren cómo van corriendo. No, uno lo que digo es niño y ya están corriendo. Yo los amo. Pero quiero que sepan, ¿verdad?, que estos niños son no el futuro de la iglesia, el presente de la iglesia. Así que pueden ponerse de pie los niños y pueden ir a sus salones a coger sus clases. Miren cómo van. Ay, Padre. Quería hacer una aclaración en lo que ellos están saliendo. Este miércoles sí los jóvenes se van a reunir. Sí va a haber jóvenes este miércoles. Una aclaración que me dijo ya la pastora de jóvenes. Me dijo sí, va a haber, se van a reunir este miércoles. Así que yo sé que el video decía que no, pero hubo un pequeño cambio de planes y resucitó la reunión del miércoles. Por ahí está el pastor ahí. El domingo pasado fuimos introducidos y caminamos un poco con ese personaje Jesús de Nazaret. Y llegamos hasta un punto donde creo que paramos en un domingo de palma, en un domingo de celebración, donde estaban dándole la entrada triunfal al Señor a Jerusalén. Era la última vez que iba a entrar a Jerusalén. Pero saben que aunque muchos celebraban, no se habían o no podían percatar de lo que estaban presenciando. Muchos oyeron, mas no escucharon. Otros vieron, mas no entendían lo que estaba a punto de suceder. El video, ¿verdad?, que puse decía: muchos llegaron allí para presenciar la muerte de un líder religioso. Algunos llegaron para presenciar la muerte de un sanador. Otros llegaron para presenciar la muerte quizás de un profeta o de un maestro. Mas lo que se estaba llevando a cabo allí, en ese momento, en el Gólgota, que quiere decir el nombre arameo para decir lugar de la calavera, Calvario en latín. En ese día, en ese momento, se estaba desarrollando una batalla. Una batalla, la batalla más importante en la historia del ser humano. El Gólgota era ahora un campo de guerra. Y estaba luchándose el reinado sobre el ser humano. ¿Quién sería rey del ser humano? Y la muerte, quien había reinado desde el momento que el pecado se introdujo en el jardín del Edén, estaba a punto de enfrentar al único que podría destronarla. Y Jesús, de una manera estratégica, lo que hace es traer la muerte al campo de batalla que Él seleccionó, en el momento que Él seleccionó. Ese día, en el Gólgota, no se le estaba dando muerte a un rabí ni a un maestro. No se le estaba dando muerte a un profeta. Tampoco se le estaba dando muerte a un sencillo sanador. Ese día se le estaba dando muerte a un rey. Pero la historia no terminaría ahí. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo, unos años luego, escribe acerca de la conclusión de la batalla, de quién había ganado esta batalla. Y le estaba escribiendo a la iglesia, y de una manera como casi echándoselas, decimos nosotros en Puerto Rico. No sé cuántos de ustedes han jugado algún juego de baloncesto, de soccer o lo que sea, y saben que a lo mejor la otra persona se las estaba echando de que iban a ganar. El otro equipo tenía todas las de ganar y ustedes al final como quiera ganaron, y después de eso le van y le dicen: ustedes no sabían con quién se estaban enfrentando. Nos pasa eso muchas veces en la vida, y creo que en este momento, a modo de ese
rey David o ese pastor David que se enfrenta a Goliat en un llano, en un momento que está registrado en el libro de Samuel en el Antiguo Testamento, aún ante un gigante Goliat, le dice: tú vienes, Goliat, contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, aquel a quien tú has desafiado. Y esta tarde te cortaré la cabeza y se la daré de comer a las aves del campo. Y en una manera más o menos igual a esta, Pablo anuncia el vencedor de la batalla que se llevó a cabo en el Gólgota. Y dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, verso 54, y dice: la muerte ha sido devorada por la victoria. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciéndole a la muerte: perdiste. Pero aquellos que están leyendo la carta que Pablo está escribiendo, quizás están diciendo: pero Pablo, no entiendo cómo que la muerte perdió, aún nos siguen matando, aún seguimos muriendo. Pero Pablo le dice: porque todavía la muerte vive, lo que no es que no reina ya. Porque hay alguien que está por encima de ella. Luego de la entrada triunfal, donde mucha gente celebra a Cristo y le dice: sálvanos, sálvanos, Mesías, Rey. En esa semana hay muchos acontecimientos y Cristo comienza a moverse de un lugar a otro. Los líderes religiosos están buscándole para matarle. Y Cristo está moviéndose y reuniéndose con las masas de la gente lo aprietan, mucha gente está rodeándole, los líderes religiosos quieren llegar hacia donde Él está, pero no pueden porque las masas de las personas están siempre rodeándole, no podían llegar al maestro. Pero en ese transcurrir de esa semana, Judas se da cuenta de algo. Uno de los 12 discípulos que caminó con Cristo se da cuenta de que ese Jesús a quien él había seguido por unos 3 años y pico, no había llegado a Jerusalén buscando guerreros, no había llegado a Jerusalén buscando armas para poder conquistar a Roma. Y en esa desilusión dice: yo tengo que hacer algo al respecto. Y va donde los líderes religiosos y le dice: yo conozco el itinerario del maestro, yo sé a dónde él va, yo sé cuándo se acuesta, y yo por el dinero correcto se los puedo entregar en sus manos. Y Cristo, que lo conoce todo, establece o planea una comida final con sus discípulos. Quizás, me imagino que para que Judas no pudiera revelar su ubicación, se reúnen en un aposento alto. Y es ahí donde Jesús, de una manera impresionante, les revela a ellos: escúchame bien, hay un nuevo pacto de hoy en adelante. Ustedes sabían o creían que entendían lo que era el amor, pero yo les digo que de ahora en adelante ustedes han de amarse como yo les he amado. No como le amaron a ustedes sus padres, no como entienden ustedes que sea el amor. Hoy en día hay un estándar nuevo. El estándar nuevo de amor es mi estándar. Es como yo les he amado a ustedes. Y si pudiera decir, le hubiese dicho: y mañana ustedes han de ver demostrado el amor del cual les estoy hablando. Y en ese momento Jesús establece un nuevo pacto, no con el pueblo de Israel, sino un pacto contigo y conmigo. Un pacto que no afectaría solamente a una nación, sino que te afectaría a ti y me afectaría a mí. Un pacto de gracia, un pacto que te diría a ti y me diría a mí
que no importa nuestro pasado, ni no importa quién reinaba anterior en nuestras vidas, así fuese la muerte, había una salvación. Él habría de proveer una salvación para ti y para mí a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ese pacto no tendría fecha de expiración. Ese pacto trascendería a los tiempos y te cubriría a ti y me cubriría a mí. Ese pacto sigue vigente hoy. Salen del aposento alto y tal y cual Judas, como Judas había arreglado, va donde los líderes religiosos y les deja saber dónde va a estar Jesús. Y Jesús, sabiendo que ellos vendrían, hace lo que Él tiene que hacer, porque a todas estas Él está planificando el lugar de encuentro y de batalla. Y Él está en sus términos determinando cuándo iba a ocurrir. Y Él sabía que se aproximaba el momento y se va al lugar donde se conoce el Getsemaní. Y allí tiene una batalla campal entre su naturaleza humana y el propósito de su Padre en su vida. Y ahí le dice al Padre: Señor, si es posible, papá, si es posible, pasa de mí esta copa, porque Cristo había crecido, Jesús, como todo judío de esa era, había crecido viendo la cruz romana, conociendo lo que era ese instrumento de tortura, conociendo que no había otra muerte peor que la muerte a través de la cruz romana. Él sabía lo que le esperaba y en su mente y en su carne estaba afligido porque sabía que iba a pasar por un dolor y una angustia demasiado fuerte. Y le dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero también dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se levanta del Getsemaní, habiendo ganado la batalla interna que él tenía, y se va a entregar. Y déjeme decir esto nuevamente: a entregar, a ser arrestado por los soldados que vinieron a buscarle. Creo que es bien importante entender que esto nada lo coge a él de sorpresa. Todo esto está siendo orquestado por él. Y llegan, Judas le entrega con un beso. Y sabemos que Pedro está peleando para que no se lo lleven. Todo el mundo está tratando a toda medida de prevenir que Cristo fuese con ellos a morir. El único que no se estaba oponiendo era Él mismo, porque Él tenía un plan de salvación para ti y para mí. Y era necesario que Él fuese a Calvario. Y se lo llevan. Yo no sé quién está corriendo las notas hoy, pero va a tener un problema, porque yo estoy trayendo lo que Dios me está dando ahora y sigue, me siguen como puedan. Y llega ante Caifás, el sumo sacerdote de ese tiempo. Y le siguen llevando de un lado a otro. Va a Caifás, va a Herodes, y sigue siendo transportado a diferentes sitios. Nadie quiere decir cómo le van a arrestar, qué le van a hacer. Y ante una acusación que estaba sin base, lo llevan finalmente a Caifás. Y Caifás le hace una pregunta, y en esta pregunta está envuelta tu futuro y el mío. Le dice en Mateo 26:63: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Se podía escuchar una aguja caer en el suelo. Se hizo un silencio total, así como estamos ustedes ahora mismo. Y en este momento preciso, donde Jesús de Nazaret de una manera estratégica es donde Él le hace, no sé cuántos de ustedes han pescado, pero uno tira el anzuelo, la caña con el anzuelo. Cuando yo fui a pescar la primera vez fue un desastre, yo no sabía qué tenía que hacer, pero la cuestión es que tú tiras en la caña, la carnada, y tan pronto tú sientes que el hilo se mueve, pues tú le haces ¿qué?
para enganchar el pescado, ¿sí o no? ¿Cuántos pescan aquí? ¿Cuántos pescan en Publix y en Harris Teeters? So, ustedes no conocen lo que les estoy diciendo, pero aquellos de ustedes que sí han ido a pescar de verdad, pues saben. En este momento preciso, en esta contestación de Jesús, Él le hace a su enemigo, le da el toque. ¿Cuál es su enemigo? La muerte misma. Él tenía que traerla hasta el Calvario. Y en este momento, Jesús, mirando al sumo sacerdote, le dice: tú lo has dicho. Y antes de que pudieran decir algo, añadió: y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Sabe lo que es eso? Es una alusión a Daniel, al libro de Daniel, donde Daniel estaba comparando y estaba hablando del Hijo del Hombre, que es la última expresión de aquel que habría de venir a reinar por siempre. Aleluya. Y él les está diciendo: ese soy yo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese soy yo, sabiendo él las consecuencias que traería su contestación. Pero hasta ese momento, él había aludido a todos los demás, a todos los que trataron de arrestarlo, pero ese era el momento que él había escogido, que era el momento que el Padre ya había determinado. Y le dice: ese soy yo, tú lo has dicho. Es entonces donde Caifás le dice: te cogí, creyendo que ellos estaban controlando la situación. Le dicen: te cogimos, ahora te voy a llevar donde el gobernador para que te crucifiquen. Y lo llevan delante de Pilato. Y Pilato tiene una conversación con él. Y no voy a entrar en detalle, pero hay una conversación. Pero la verdad es que es casi un monólogo, porque Cristo lo estaba ignorando. Y no le contestaba, y no le contestaba. Y Pilato seguía preguntándole y preguntándole. Y llega un momento donde en el verso 33 de Mateo 27 le dice Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Si a Pilato no le importara, a él no le importaba que se levantara un maestro nuevo. No le hacía ningún efecto a él. No le interesaba que hubiese alguien por ahí sanando gente. No le interesaba tampoco. Pero lo que sí le interesaba era que el único que recibía reconocimiento como rey era el César, el rey de Roma. Y le dice: ¿eres tú en realidad el rey de los judíos? Y Cristo le contesta como a modo de decirle: tranquilo, Pilato, tranquilo, tranquil, en el lenguaje de Edwin, en el inglés de Edwin. La contestación es: sí, yo soy el rey de los judíos, y soy el rey de los griegos, y soy el rey de los romanos, y soy el rey de los puertorriqueños, y soy el rey de los mexicanos, y soy el rey de los dominicanos, y soy el rey de los americanos, y soy el rey de los indios, y soy el rey de los rusos, y soy el rey de los alemanes. Yo soy el rey, Pilato, sí, yo soy, pero mi reino, escúchame bien, Pilato, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Pero ¿sabes algo, Pilato? Tú no sabes esto, pero te lo voy a decir. Tu nombre será recordado por toda la historia de la humanidad. No por lo que tú has hecho o lo que harás,
sino porque tu nombre se ha convertido en parte ahora de mi historia. Y la gente te recordará y la gente hablará de ti, porque te has convertido en una nota al calce en la historia más importante de la humanidad. Y en ese intercambio, Pilato se da cuenta que él no puede castigar a un hombre inocente. Y dice la palabra que a modo de costumbre que llevaban en ese tiempo, él se lava las manos, en otras palabras diciendo: yo no voy a tomar responsabilidad por la muerte de Jesús de Nazaret. Y en Mateo 27:25 dice, hay un escrito donde contesta el pueblo de Israel, incluyendo el sumo sacerdote, unas palabras que del cual después se han arrepentido por generaciones y generaciones. Dice el pueblo de Israel, dice el verso 25: todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y es aquí donde Cristo camina la muerte hasta el Getsemaní, hasta el Calvario. Es aquí donde Cristo, después de haber sido golpeado, después de haber sido escupido, después de haber sido coronado con una corona de espinas para mofarse de él, es aquí donde Cristo camina. Escucha lo que estoy diciendo. No la muerte camina a Jesús. Cristo camina la muerte hasta el Gólgota. Y en ese caminar, es ese caminar que Isaías describe muchos años antes, en el capítulo 53 de su libro, donde dice, verso 2: creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Isaías está profetizando muchos años antes cómo quedaría él en ese camino a Calvario. Y dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo. ¿Precio de qué? De nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Qué interesante que Isaías está hablando de esto muchos años antes. Dice: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de prederlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con malvados y con los ricos fue su muerte. Aunque no cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Hasta este momento, si nosotros fuéramos a estudiar el sistema de sacrificio del pueblo de Israel, hay un paralelismo indiscutible entre lo que Dios había establecido, el sistema de sacrificios para el perdón del hombre, y cómo Cristo se había entregado para ser llevado al Calvario. En Levítico Dios diseña este sistema para poder perdonar al hombre, porque el pecado estaba reinando. Era un sistema temporero, un perdón temporero.
un perdón que tenía que llevarse delante del Señor todo el tiempo. Por lo menos una vez al año tenían que hacer un sacrificio de expiación. Es una palabra de domingo. Expiación quiere decir que habrían de depositar simbólicamente los pecados de la nación sobre este animal. Se le conocía como un chivo expiatorio. Y se depositaban los pecados del pueblo ahí. Y entonces se soltaba y se sacrificaba otro animal delante de Dios. Escúchame bien. Cristo estaba sirviendo el lugar del chivo expiatorio y del cordero inmolado delante de Dios. Tu pecado, no importa cuál grave sea, tu pasado, aquello que quizás cargas con él ahora, la vergüenza que quizás a nadie le dices, eso de lo que te arrepientes, ese pecado fue puesto sobre Cristo en la cruz del Calvario. Él que no cometió pecado, llevó sobre él tu pecado y el mío. Se oye bien poético, pero no termina ahí. En Isaías 53, 2 al 11, el 10 y el 11 dicen: pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Wow. Pero a mí me han dicho que Dios es un Dios de amor. Él es un Dios de amor, pero también es un juez justo. Y su castigo tenía que caer sobre alguien. Y el castigo que te merecías tú y que me merecía yo, cayó sobre Cristo en la cruz. Y como Él ofreció, sigue diciendo Isaías, y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Verso 11, después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos. Esas palabras difíciles, ¿verdad? Justificará. Quiere decir que delante ahora de los ojos de Dios, si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, le hacemos a Él nuestro Señor, aleluya, nuestro Rey, nuestro Salvador, ahora delante de los ojos de Dios eres inocente, porque tus pecados han sido puestos encima de Él. Y dice Isaías, y cargará con las iniquidades de ellos. En ese momento, en el Gólgota, en el Calvario, la muerte pensó que ganó. La muerte pensó que había ganado la batalla y pensó que había ganado la guerra. Pensó que hasta ese momento ella tenía el control de la situación, no sabiendo que Jesús, bajo la voluntad del Padre, la había traído hasta ahí. La había utilizado para que tú y yo tuviéramos salvación hoy. Y continúa Isaías en el capítulo 53, verso 12, diciendo: por lo tanto, por eso es que me titulé el mensaje La promoción del Rey. La promoción del Rey. Cristo colgado en un madero, habiendo escogido esa muerte que vaciaría su cuerpo hasta la última gota de sangre. Dios le mira y dice: por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Aleluya. Ese sacrificio de Cristo en la cruz le gana a él una promoción que luego es descrita en la carta que Pablo le escribe a los filipenses. Aleluya. Que vamos a leer en un poquito después, pero quiero hacer énfasis de algo. En ese momento Cristo expira, en ese momento su vida abandona su cuerpo, en ese momento es enterrado en una tumba que ni siquiera es de él.
y es metido ahí. Y en esa tumba ponen una piedra grande al frente. Todo el mundo sabe o ha sido expuesto en cierto modo a esta historia. Una piedra gigante, una piedra que no podría ser movida por un hombre ni por dos. Era una piedra grande que después era sellada también. Y ahí postearon 2 soldados romanos que habrían de velarla para asegurarse que nadie pudiera venir a tratar de robarse el cuerpo. Muchas predicaciones yo he escuchado acerca de qué representa la piedra, acerca de qué representan los 2 soldados. Yo les quiero decir a usted el día de hoy que yo le doy gracias a Dios por la piedra, le doy gracias a Dios por los soldados. ¿Sabe por qué? Porque ellos me garantizan a mí que esa resurrección sí ocurrió. Aleluya. Esos soldados, esa piedra son instrumentos aún usados por Dios para que tú y yo entendamos el día de hoy que Dios le resucitó de entre los muertos. Aleluya. De que no hay discusión, de que no hay que buscar. Escúchame bien, esa piedra y esos soldados, yo le doy gracias a Dios por ellos. Qué bueno que estaban ahí. Qué bueno. Y la historia es tremenda. Me cuenta el evangelio cómo la piedra es rodada, cómo el ángel se sienta encima de la piedra. Es increíble. Y Cristo se levanta de entre los muertos. Era su propósito desde el principio, ganar la batalla. Era su misión desde el principio, ganar la guerra. La muerte pensó que había ganado, pero Cristo ganó la guerra. Hoy tú y yo caminamos en la victoria de esa guerra que Cristo ganó para ti y para mí en el Calvario y en su resurrección. ¿Sabe? Bien interesante entender que la Biblia me hace mención, en todos los evangelios habla de esto. Era un evento muy importante. Es la piedra angular del cristianismo. En el momento en que Cristo muere en la cruz, el cristianismo termina. Ya nadie le escuchaba. Nadie sabía de él. Todos decían, se acabó, se terminó. Y estaba hablando con Mayrín y le decía, conocemos del Viernes Santo, observamos el Viernes Santo, celebramos el Domingo de Resurrección. Si no he escuchado nada, escúcheme bien hoy, ahora mismo. Necesito la atención de todo el mundo. Viernes Santo, Domingo de Resurrección, pero ¿qué hay del sábado? ¿Qué hay del sábado? El sábado es el tiempo de silencio. El sábado es el tiempo donde muchos perdieron la esperanza. El sábado es el tiempo de desesperación. El sábado es el tiempo de frustración. Ese sábado es el sábado de silencio, el sábado de desaliento, el sábado de derrota. Para muchos decían, se acabó todo, he perdido el tiempo. 3 años y medio siguiendo a este maestro pensando que él era el rey. Y después termina crucificado en una cruz. Se acabó todo, perdí mi tiempo. ¿Qué hago ahora? El sábado se siente derrota. En el sábado se siente desesperación. En el sábado se siente incertidumbre. ¿Qué hago? Para algunos el sábado ha durado demasiado tiempo. Algunos se encuentran hoy en el sábado. Hay veces que nos encontramos en ese sábado de silencio, de incertidumbre y desesperación. Me está bien curioso que aún los 12 que estuvieron con Cristo 3 años y medio, a cuales Cristo les había dicho claramente que le era necesario morir y que al tercer día resucitarían, ellos también se esconden y abandonan al maestro. Ellos también pierden la fe. Ese sábado es un sábado negro, es un sábado oscuro. ¿Estás pasando hoy por un sábado?
te encuentras hoy en tu sábado. Y si te encuentras ahí, tengo buenas noticias para ti. El domingo está a la vuelta. El domingo está a la vuelta, donde Dios ha de darle vida a aquello que no tiene. Donde Dios ha de levantar de entre los muertos, aleluya, al Cristo resucitado. Déjeme decirle algo, esto no es un milagro, este es el milagro de cristianismo. Este es el milagro que vindica todos los demás milagros que había hecho Jesús. Este es el milagro que hace las enseñanzas de Cristo creíble. Este es el milagro que después de 2000 años aún nosotros estamos hablando de un carpintero de Nazaret en el otro lado del mundo, y aún hoy se llenan las iglesias recordando la muerte de este carpintero. Este es el milagro, la única explicación que hay a que nosotros estemos aquí el día de hoy es que en realidad ocurrió. Filipenses 2, 5 al 11 es una carta que le escribe Pablo a la iglesia en Filipo y le habla precisamente de la promoción del rey. Y le dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mire la promoción ahora. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Él es Señor, Él es Señor, Él es Rey. Él no es un mero sanador, Él no es un mero maestro, Él no es un mero, escúcheme bien, profeta. Él es Señor, aleluya. Él es Rey y reina para siempre. Pongámonos de pie, por favor. Él es Rey, Él es Señor. Y si yo te digo algo, Él no es solo Señor del viernes, Él no es solo Señor del domingo, Él es Señor del sábado. Y si tú te encuentras en el sábado hoy, Cristo te está diciendo: tu domingo está a la vuelta. Pon en Él tu fe, pon en Él tu esperanza. Aquellos discípulos tuvieron que verle nuevamente para creer. Hoy nosotros estamos en este lado de la historia, 2000 años y pico después, entendiendo algo muy claro. Él no solo existió, Él no solo caminó sobre la tierra. Eso hasta los inconversos han dicho que es cierto. Él fue una figura que caminó sobre la faz de la tierra, estuvo vivo durante el tiempo de Pilato. Hay historiadores aún seculares que han escrito de esto, y fue crucificado en ese tiempo bajo la gobernación de Poncio Pilato. Eso no hay discusión. Él existió y fue crucificado. Yo quisiera leer algo rapidito en 1 Corintios. Creo que es importante. Capítulo 15, versos 3 al 8. Pablo le escribe a la iglesia y le dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. O sea, esta declaración que Pablo va a hacer era algo que ya estaba circulando en su tiempo, y Pablo vivió el mismo tiempo donde Cristo murió. Escúchame bien, Cristo murió en Jerusalén y el evangelio comenzó en Jerusalén.
¿Sabe lo que quiere decir eso? Que la historia tenía que ser cierta. Si no, se hubiese aplastado, se hubiese desaparecido en ese momento, la hubiesen desmentido. En ese momento, no solamente eso, sino que fueron mujeres las primeras testigos de la resurrección de Cristo. Cuando que ellos vivían en una cultura donde la voz y la voz de la mujer no valía nada. Si hubiese sido inventado, hubiesen sido hombres viendo la tumba, pero así no fue. Las escrituras me cuentan que las mujeres llegaron y vieron la tumba vacía primero. Y Pablo está pasándole esto a la iglesia que fue pasado a él. Es un credo muy temprano, luego de Cristo haber resucitado, donde dice que Cristo murió por nuestros pecados, verso 3, conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, que se apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún. Él está diciendo, vayan y pregúntenle. Eso es lo que está diciendo. Pregúntenle, ellos lo vieron. La mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Cristo no solamente vivió, Cristo no solamente murió, Cristo resucitó y hoy vive. Y te está diciendo hoy, trae tu sábado, porque yo he de resucitar tu condición. Yo he de resucitar tu dolor. Yo he de resucitar tu familia. Yo he de resucitar tus hijos. Yo he de resucitar tu condición. Escúchame bien. Escucha lo que el Señor te está diciendo. Yo soy el Señor, aleluya, del domingo y también del sábado. Yo soy tu Rey. Yo soy tu Señor. Trae a Él aquello que tienes que entregarle, y Él ha de resucitar no solamente tu vida, sino aquello que tú pongas en sus manos. Y yo te estoy diciendo el día de hoy, si tú nunca has tomado la decisión de entregarle tu vida a ese maestro que te escogió a ti por encima de él y que te sigue escogiendo a ti el día de hoy, es tu oportunidad. No la dejes pasar. Caifás le preguntó, ¿eres tú el Cristo? Y él le dijo, tú lo has dicho. Pilato le preguntó, ¿tú eres el rey? Y él le dice, sí, yo soy el rey, pero no de este mundo, ni de tu pueblo. No, yo soy el rey del mundo, de la humanidad. Él es el rey. Y el rey te está pidiendo que le entregues tu vida hoy. Si tienes algo que traer delante de él, si el sábado te ha arropado, si la incertidumbre ha llegado a tu vida, si la desesperación está en tu corazón, si sientes que ya no sientes paz, que a lo mejor sentías antes, tráelo a los pies del Maestro. Él que vive ha de hacer un milagro en tu vida. Confía en Él y entrégale tus cargas a Él. Que el Señor te bendiga.